Bueno, este es el último video, entonces, de los temas que vamos a hacer. El tema que nos quedaba pendiente era redox, y para eso yo les tengo acá propuesto una reacción química para que hagamos la diferencia con lo que estuvimos viendo previamente, que eran reacciones que no eran del tipo de óxido-reducción. Entonces, antes de arrancar con la introducción y qué es el redox, quisiera marcar este siguiente detalle acá. Estado de oxidación que tienen los elementos. El cobre acá tiene un 0 como estado de oxidación. El hidrógeno tiene un 1. El nitrógeno tiene un 5. Y el oxígeno tiene un -2, que bueno, si lo multiplicamos por 3, esto tiene -6. Fíjense que esto es una especie electroactiva que tiene una carga total 0, y esta, si hacemos también la sumatoria, una carga total 0. Por supuesto que por principio de electroneutralidad, lo que haya de carga de un lado se tiene que cumplir, como habrán visto en la teoría. Pero fíjense la siguiente situación. Ahora el cobre, una vez realizada la reacción química, tiene estado de oxidación +2. Perfecto. Bueno, acá en este caso se mantiene el +5 del nitrógeno, el -2 del oxígeno, y fíjense que acá el nitrógeno tiene un +2 como estado de oxidación. Y bueno, después lo demás se mantiene. Esto es -2, esto es +1 y esto es -2. Entonces, fíjense lo que estuvo pasando. Lo que pasó acá es que hubo un proceso de óxido-reducción donde dos especies, que en este caso son el cobre y, vamos a ver por qué, el ion nitrato se oxidó a la especie monóxido de nitrógeno mediante cesión y ganancia de electrones. En la redox, vamos a empezar a anotar por acá, hay transferencia de electrones. Una que cede electrones. Una especie y otra los recibe. Perfecto. Eso es lo que ocurre en todo proceso y reacción redox. Hay una especie que empieza a ceder electrones y otra especie que los va a empezar a recibir, y eso va a completar la reacción de óxido-reducción tal como la conocemos. Entonces, vamos a ver entonces cómo balancear y tratar estequiométricamente estas reacciones, porque a diferencia de las reacciones donde no hay óxido-reducción, estas reacciones se tratan de una forma previa diferente a lo que veníamos trabajando en videos anteriores. Entonces, corto acá y vamos con el método del ion-electrón. Bien, entonces, el método de ion-electrón es la forma que nosotros vamos a tener para balancear las reacciones redox y consta en, vamos a anotar acá, método del ion-electrón. Consta en una serie de pasos. Primero, vamos a hacer una división, vamos a, si se quiere, partir la reacción global en dos hemirreacciones, se llama, ¿no? De la reacción se obtienen dos hemirreacciones, donde vamos a poder visualizar de forma fácil, concisa y sobre todo química qué es lo que está sucediendo con las especies que ceden y reciben electrones. Entonces, primero es las hemirreacciones. Hemirreacciones. De las cuales vamos a conseguir una para la especie que cede electrones, que esa especie es la que se conoce como
la especie que se oxida, ahí va. Y por supuesto la que lo recibe es la de la especie que se reduce. Bien. Entonces tenemos la hemirreacción de oxidación y la hemirreacción de reducción. Les repito, la hemirreacción de oxidación es aquella especie que cede electrones. La hemirreacción de reducción es aquella especie que, después de un proceso químico, por supuesto, recibe los electrones que la otra cedió. 2. Vamos a balancear las hemirreacciones desde dos puntos de vista. La masa, porque recuerden que la masa es una cosa que en toda estequiometría debe permanecer constante. Lo que yo pongo de un lado debe verse retribuido en el otro mediante un proceso químico, pero lo que yo pongo de un lado tiene que estar del otro. Bien. De lo cual el balanceo de la masa depende mucho del medio en el que estemos trabajando. Vamos a tener un balanceo para el medio ácido. Estamos hablando de balanceo de masa, Vamos a tener un balanceo para el medio ácido y balanceo para el medio básico. Perfecto. Y luego vamos a balancear electrones. El propio nombre del método lo sugiere. Primero iones, si quiere la masa, y después electrones. ¿Por qué? Porque por principio de electroneutralidad, toda la carga que yo tenga de un lado tiene que verse igual compensada del otro. Perfecto. Paso 3. Ahora sí, sumar en mis reacciones. Con esto vamos a sacar unos coeficientes iónicos. Se llaman coeficientes iónicos porque recuerden que durante todos los procesos redox estamos trabajando con iones, como bien lo sugiere el nombre. Coeficientes iónicos. Y esos coeficientes iónicos luego los vamos a traspolar a la ecuación original. Vamos a pasar de una ecuación iónica que nosotros tengamos ya balanceada, estos resultados los vamos a traspolar a una ecuación molecular y con esto termina el balanceo estequiométrico. Entonces, corto acá y si les parece avanzamos con el ejemplo que estaba arrancando a inicio del video y ya después empezamos con los ejercicios.